Pues sí, muchas gracias, Fray Aquilino. Hemos aprendido mucho de la geografía de Tierra Santa. Tenemos tres preguntas. Una la hace Paulina. ¿Por qué se utilizan los pavos reales como signo de resurrección? Gabriel pregunta ¿por qué los judíos no reconocen a Cristo y siguen esperando su Mesías? Y Juan Pedro pregunta o afirma entiendo que antes de la huida a Egipto se había hecho la presentación del niño en el templo. ¿Es correcto? Bien, el pavo real es una imagen, es un icono. Cuando el pavo real abre esa cola, digamos que es ese momento, ¿no?, donde las iglesias, hay que pensar que las iglesias orientales han sido siempre un poco reacias a hacer imágenes, incluso en pintura. Se va de un periodo histórico, que es la querella iconoclasta, donde Bizancio va a destruir muchísimos iconos y va a prohibir que se hagan mosaicos donde haya figuras humanas. Si visitan el Monte Tabor, van a ver que nosotros tenemos mosaicos en el suelo con figuras humanas y después en las paredes de la basílica los mosaicos que cubrían aquellos, que son de una época posterior, de la querella iconoclasta, y que se van a poner a los lados. Entonces, es por eso que las iglesias en un momento dado también toman la figura del pavo real que abre de pronto esa cola como signo de la resurrección. Es solamente, digamos que es algo un poco anecdótico, pero cuando vayan a Tierra Santa, fíjense cómo en las iglesias armenias o greco-ortodoxas van a ver mucha decoración tallada en madera o en mármol, en piedra, que representa pavos reales. Otra pregunta, los judíos, ¿por qué los judíos no reconocen a Jesús como Mesías? En Israel el número de judíos mesiánicos es muy grande. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? Los judíos mesiánicos son judíos que reconocen que Jesús es el Mesías, que han leído el Evangelio, que han leído las cartas de San Pablo y reconocen a través de la Escritura que Jesús es el Mesías, que las profecías se cumplen en él, que él murió. La resurrección, algunos sí la tienen muy clara, otros no, pero no encuentran tampoco una relación entre Jesús y la Iglesia Católica Apostólica Romana, o la Iglesia Ortodoxa Griega, o la Iglesia Armenia, o la Iglesia protestante, luterana, anglicana. Ellos dicen que esto al final son una serie de ritos y que ellos pueden seguir siendo judíos, pero creer que Cristo es el Mesías. Entonces, ahí hay una ramificación muy grande de estos judíos mesiánicos. Los hay que tienen sus propias, digamos, sinagogas, donde se lee también el Nuevo Testamento, pero hacen una vida más judía, por así decirlo. Los hay también que piden el bautismo en la Iglesia Católica o en alguna iglesia luterana y tienen también sus casas de reunión. Y los hay que celebran la Eucaristía también y participan de la Eucaristía, porque de hecho llegan a hacerse católicos. La Custodia de Tierra Santa tiene una parroquia en Jafo, en el convento de San Pedro, donde la misa se da en hebreo. Y también otra en Jerusalén, en la parroquia de San Simeón y Santa Ana, porque son los primeros que reconocen al Mesías. Y ahí también hay muchos judíos convertidos al catolicismo. El actual patriarca, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, que es franciscano, él era profesor en la flagelación, fue el que hizo la adaptación del calendario judío, de las fiestas judías, para hacerlo de alguna forma que fuese celebrable dentro de las fiestas cristianas. Quiero decir, en Israel se celebran las fiestas religiosas judías y el que trabaja para una compañía israelí tiene esos días libres. Entonces, Hanukkah coincide con Navidad, pero el Adviento se hace el Gran Adviento. Se empieza ahora, en el mes, a finales de septiembre, con las fiestas de Sukkot, precisamente con el Evangelio de San Juan, porque el Evangelio de San Juan dice el Señor vino a habitar entre nosotros. O sea, en realidad dice, construyó su cabaña, Sukkah. Por eso en la fiesta de Sukkot es posible que fuese el nacimiento de Jesús. Entonces, es ahí que empieza un gran adviento para estas parroquias. Se llaman Kehilot. Kehilá quiere decir reunión, como iglesia. Y en estas parroquias han adaptado el calendario de las festividades judías al calendario de las festividades católicas, por supuesto con aprobación de la Santa Sede.
Entonces, ahí encontramos ya judíos que pueden considerarse conversos, pero también mesiánicos, hay mucha relación con ellos. Son un gran número en Israel, un número muy grande. Se piensa que pueden ser 180.000. O sea, es un número bastante grande. Y después preguntaban también sobre Simeón y Ana, ¿no? Si la presentación fue anterior a la huida a Egipto. Nosotros olvidamos que la presentación tiene que ser hecha después de 6, 7 días. Entonces, si Jesús nace el 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nosotros estamos siempre con fin de año y con año nuevo. Esa es la circuncisión del Señor. Entonces, cuando Jesús nace, sus padres lo llevan al templo de Jerusalén, que dista 4 kilómetros, para ser circuncidado. Es ahí que se encuentra Simeón y es ahí que se encuentra también a Ana, a esa profetisa, y ambos dan testimonio de que han visto al Mesías. El Mesías cumple la ley, Jesús lo dice, no he venido a cambiar la ley, sino a hacerla cumplir. No voy a cambiar ni una yud, o sea, ni una coma. Entonces, la Sagrada Familia está en Belén, circuncidan a Jesús, no iban a estar en un establo, siguen en la casa de los parientes de José. Y es ahí que se produce primero esa visita de los pastores. Es algo muy, muy curioso también. Fíjense que en Beit Sahur, que más o menos dista 3 kilómetros de Belén, la localidad de Beit Sahur está enfrente de los campos de Boaz, donde estuvo Ruth. Ahí hay una cantidad de grutas donde los pastores metían el rebaño para proteger los rebaños, porque Belén es muy fría de noche, incluso en verano. Es la bajada natural, como lo es Betfagé, hacia el Mar Muerto. Es una depresión natural. Entonces, cuando se oculta el sol, el viento sopla muchísimo, muy fuerte y muy frío desde el mar. Entonces, es bueno resguardarse. No es que había nieve, porque nieva en febrero normalmente, cuando nieva. No había nieve como ponemos nosotros la harina ahí en la representación de los belenes, pero los pastores se resguardaban ahí. Y ahí se produce también ese anuncio por parte de los ángeles, que es algo muy simbólico. Cada nación tiene un ángel custodio. El ángel custodio de Israel es el arcángel San Miguel, que es el que lleva la oración del pueblo de Israel ante Dios. Cada nación tiene su ángel custodio. Nosotros tenemos en Génesis 48, 49, tenemos la lista de las naciones. Son 72 naciones. Cada nación tiene su ángel custodio. Esa noche, los ángeles custodios de las naciones descienden al campo de los pastores. Renuncian a su propia vocación. Ya no van a ser ángeles custodios de las naciones, porque ha nacido el Mesías, que hará de todos nosotros una única nación. Verdaderamente el mesianismo de Jesús impregna todos los evangelios, impregna esos lugares. Beit Sahur, no he hablado de él porque ya estamos otra vez yéndonos a la 1:30, pero es importantísimo ese santuario. Beit Sahur, el campo de los pastores. Es importante que estos astrónomos o sacerdotes de culto zoroástrico siguiesen esa ruta del incienso que atraviesa después lo que van a ser las ciudades nabateas, Mishnat, Avdad, Hatzulah, 5 ciudades Moab, que son patrimonio de la humanidad. Ahí venían las rutas, ellos vienen siguiendo esas rutas porque han visto un astro nuevo en el cielo y entienden que algo está sucediendo. Estos mismos magus, sacerdotes de culto zoroástrico, de culto que va a ser el culto que va a tener Persia, van a ser los que va a representar Justiniano en su reforma en el siglo VI de la Basílica de la Natividad. Los va a poner en mosaicos delante de la fachada adorando a Jesús. Y cuando Cosroes II en el 614 asola Jerusalén, llega ante la basílica y reconoce a unos sacerdotes de su pueblo persa y no toca la Basílica de la Natividad. Vean cómo la geografía nos va ayudando a entender por qué los edificios llegan, por qué el Señor se manifiesta. Por supuesto que llega al templo de Jerusalén para ser circuncidado como estaba mandado. ¿Y qué lleva José? Los pichones. Según es el mandato que está recogido en la Mishnah y en el Talmud. Cuando yo a veces empleo estos términos, Mishnah y Talmud,
En la próxima conferencia, cuando veamos un poco el nacimiento de la Iglesia o el paso de pueblo elegido a Iglesia de Cristo, también hablaremos un poco de la Mishnah y del Talmud. Yo pediré a Inmaculada, la directora de la revista, y a Luis Benedicto, que está guiando estas conferencias, que les envíen también los artículos que nos preparó una persona verdaderamente a la que queremos mucho, Luis Fernando Girón Blanc, catedrático emérito de Lengua y Literatura Hebrea de la Universidad Complutense de Madrid. Nos preparó unos artículos para la revista sobre la Mishnah y el Talmud. Se los vamos a mandar para que todos ustedes también entiendan qué es esa tradición judía. No Una sé, cosa, Aquilino, se nos ha hecho tarde, quedan dos preguntas que si te parece ya se responden al principio de la tercera conferencia. o dímelo ahora y Una es, las dejamos en el futuro. Egipto forma parte de Tierra Santa, y la otra es, ¿cómo dices que la primera que experimentó la resurrección fue su madre cuando no aparece en ningún texto? Sí. Egipto es Tierra Santa en el momento en que, fíjense, ha albergado a Abraham, ha albergado a Isaac, a Jacob, a José. Los hermanos de José, las 12 tribus, han bajado a Egipto. Moisés ha estado en Egipto. Dios se revela a Moisés en el Sinaí, que pertenece a Egipto. Jesús va en exilio a Egipto. Es Tierra Santa porque ha sido bendecida con la presencia de Jesús y de su madre, sobre todo, pero también de Abraham, de los patriarcas, de Moisés. También lo es Damasco, Siria. Jesús resucitado aparece a un tal Saulo que va persiguiendo a los cristianos hasta Damasco y le hace caer rostro en tierra y le dice, ¿por qué me persigues? Un Jesús resucitado que aparece en el cielo de Damasco. También es Tierra Santa Siria. También lo es el Líbano. Ahí les he puesto Magdushe, la Virgen que llega acompañando a Jesús. Hasta Tiro, Sidón, tenemos varias menciones en los evangelios, Jesús que llega a Tiro y Sidón. Entonces, la Tierra Santa es también Jordania, es también Líbano, es también Siria, es Palestina, es Israel, es Egipto, pero también la presencia de San Pablo ha llevado el cristianismo, Pedro mismo, los apóstoles han ido mucho más allá, han llevado también ese mensaje no solamente a los pueblos del Mediterráneo, yo creo que también desde que nace Cristo toda la humanidad y todo el mundo es Tierra Santa también, pero la revelación, la tierra de la revelación nos ayuda a entender mejor. Los evangelios no mencionan que Jesús se apareciese a María. Yo les digo, es la tradición de Jerusalén. La tradición de Jerusalén nos dice que María no abandona el sepulcro, que se queda en esa cabaña del Hortolano. El padre Virginio Corvo, uno de nuestros grandes arqueólogos, hizo la excavación del Santo Sepulcro. Levantaron el pavimento actual, que es un pavimento cruzado. Vieron el pavimento del emperador Miguel, ¿cómo se llamaba este? Paleólogo, que había restaurado parte del Santo Sepulcro después de la destrucción de Al-Hakem en el 1009. Llegó al pavimento de Constantino del año 320-25 y al levantar el pavimento constantiniano se encontró parte de la canalización de las acequias, incluso restos del huerto, porque Constantino construye tal y como llega. Entonces, esto nos hace pensar en el lugar donde nosotros tenemos la capilla, digamos que estaban esos restos de una cabaña que tendría parte de piedra. Jerusalén, Belén, hay mucha piedra. Entonces, que María estuviese ahí. La tradición de Jerusalén nos dice que María se quedó ahí, que no se movió de la tumba. Eso que yo les he contado de los arcos de María es la tradición de Jerusalén. Pero ningún evangelio nos dice que María se quedó en la cabaña del Hortolano y que paseaba por esos arcos. Es la tradición de Jerusalén. Pero ningún evangelio, ni los Hechos de los Apóstoles, nos dice que Jesús se apareciese a María o que un apóstol o María Magdalena fuese a avisar a su madre que su hijo había resucitado. Nadie nos lo dice. San Lucas nos dice en el evangelio por 3 veces, cuando llegan los reyes, los pastores, los reyes, María dice, María todas estas cosas las custodiaba en su corazón. El niño Jesús se pierde y es hallado en el templo. María todas estas cosas las custodiaba en su corazón. María, después de estar toda su vida criando a Jesús,
tenía que entender mucho más de lo que nosotros entendemos ahora, de lo que nadie en este mundo podía entender. La madre de Jesús es posible que se quedase, como dice la tradición de Jerusalén, cerca de la tumba, y que por eso se nos dice, se nos dan esas pistas, alguien había tenido que quitar las vendas a Jesús. Alguien había doblado amorosamente ese lienzo que cubría su rostro. San Antonio tiene una visión donde dice lo mismo. Él no conocía la tradición de Jerusalén, pero como esto es tradición, hasta que no haya una aparición mariana, donde haya una revelación privada a algún santo, o quizás algún día todos tengamos oportunidad ante el trono de Dios de entender todas estas cosas. Yo les he dado únicamente ahí una pincelada de la tradición de Jerusalén, como he empezado diciéndoles el catisma, otra tradición de Jerusalén que está atestiguada después por la arqueología. Como les hablo de Betfagé, donde tenemos esas tumbas del siglo I, donde tenemos incluso Santa Tecla de Gaza del siglo VI, que se entierra allí en Betfagé porque quiere estar justo en ese lugar donde Jesús se proclamó Mesías. Esas cosas nos las dice la tradición de Jerusalén y las corroboramos por la arqueología. La arqueología no nos puede corroborar que María fuese la primera en saber que Jesús había resucitado. Nos dice que ahí está la cabaña del hortelano y nos deja esos arcos como testimonio. Pero no es dogma de fe, es solamente tradición, pero es hermosa. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 15 días, si Dios quiere. Colgaremos esto en YouTube y yo pediré a Inmaculada que por favor les envíe sobre el Talmud, sobre la Mishnah. Les iremos regalando así algunos de estos mensajes y Dios quiera que también los disfruten y que les guste estos artículos de la revista. Paz y bien y hasta la próxima.